historia de la radioafición. Con Tomás Abeigón Vidal. Hoy, por ser el primer espacio dedicado a la historia de la radioficción española, vamos a destinar nuestro tiempo a contaros cómo era una estación de radioaficionado en los primeros años, qué elementos la componían, cómo era su funcionamiento y qué alcance tenía. Hola, me llamo Tomás Manuel Abeigón Vidal y mi indicativo de radioaficionado es EA1CU. En primer lugar, debemos situarnos en el tiempo, así que os diré que la radio se inventó por el italiano Guillermo Marconi allá por el año 1896. Desde ese momento, muchos fueron los que se interesaron en este novedoso sistema de comunicación y empezaron a experimentar con él y perfeccionarlo, surgiendo multitud de patentes por todo el mundo. Julio Cervera Baviera, considerado el primer radioexperimentador español, fue además autor de un sistema propio de radio que patentó en 1899. En el año 1900 se publicó en España el primer libro sobre la radio, cuyo autor fue Isidro Calvo Juana, ingeniero del ejército como Julio Cervera. 3 años después, surgió el primer radioaficionado español, que fue Matías Balsera Rodríguez, aspirante a oficial del Cuerpo de Telégrafos por aquel entonces. Pero de todos estos personajes de la historia de la radio de España hablaremos en otro programa. Como decíamos al principio, vamos a centrarnos ahora en describir cómo fue la primera estación de radioaficionado. En los albores del siglo XX, aquellos que se dedicaban a la experimentación en el campo de las ondas hertzianas lo hacían con 3 elementos básicos: el transmisor, el receptor y la antena. El transmisor, llamado en aquel entonces de chispas, se componía de un carrete de Ruhmkorff, denominación que se debe al apellido de su inventor, una pila generadora de energía eléctrica y un manipulador o interruptor del circuito. El carrete de Ruhmkorff es un tubo cilíndrico que se arrollan formando espiras 2 hilos esmaltados que conforman el circuito primario y secundario. Al ser atravesado por una corriente eléctrica, genera en sus extremos un alto voltaje. Situados estos extremos a una distancia corta de pocos milímetros, se produce una chispa sonora de color blanco denominada oscilante por ser emisora de ondas hertzianas. Si colocamos en medio del circuito formado por la pila y el carrete de Ruhmkorff un interruptor, podemos hacer que el chisporroteo sea más o menos prolongado según mantengamos el circuito cerrado o abierto por más o menos tiempo. Los signos del alfabeto Morse están formados por puntos y rayas. Por eso, las primeras señales de radio se transmitieron utilizando este lenguaje, generando estos signos con la apertura y cierre del interruptor o manipulador de forma conveniente. Las chispas producidas eran portadoras de ondas electromagnéticas o hertzianas, que se podían propagar más o menos distancia si al carrete de Ruhmkorff se le adhería un hilo en un extremo o borne y al otro una toma de tierra, recorriendo las ondas y lanzándolas al éter. Este hilo metálico recibió el nombre de antena. Aunque ya se trabajaba en esta época en la transmisión de la voz por radio, esto no se consiguió hasta algunos años más tarde. Hablemos ahora del receptor.
Este se componía de una pila, un detector de ondas hertzianas denominado cohesor de Branly y un auricular telefónico. El cohesor de Branly, nombre que recibió por ser el apellido de su inventor, es un tubo de cristal en cuyo interior se disponen limaduras finas de hierro oxidado, ocupando todo el espacio disponible. En los extremos del tubo se colocan dos piezas metálicas que están en contacto con las limaduras del interior. Estos extremos se unen a una pila en sus polos positivo y negativo, formando un circuito en el que se introduce en medio el auricular telefónico. Cuando el tubo de limaduras detecta la presencia de ondas hertzianas, estas se compactan, adquiriendo propiedades conductoras que cierran el circuito y dejan pasar la corriente eléctrica. Dicha corriente eléctrica atraviesa el circuito hasta el auricular y se percibe en el mismo el sonido del punto raya emitido por el transmisor. Un pequeño martillo que golpea de forma recurrente el tubo de limaduras hace perder su conductividad, volviendo a abrir el circuito hasta que de nuevo una onda impacte en él. A este circuito se podía añadir un hilo a modo de antena para aumentar la distancia de captación de las ondas. Las antenas utilizadas en estos primeros ensayos fueron simples hilos metálicos más o menos largos, con los que se podían alcanzar distancias de apenas unos cientos de metros. Y esto es todo por hoy. Esperando que os haya resultado interesante, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa con 73 cordiales, que es la forma en que los radioaficionados terminamos nuestros comunicados bilaterales. Historia de la radioafición. Aquí, En el cuarto de las chispas de Asorapa.